Bienvenidos a este podcast de salud mental y medicina complementaria a través de la hipnosis de sanación. Mi nombre es Camila Healing y seré tu guía al encuentro entre ciencia y alma en tu corazón. Aquí vas a encontrar prácticas para tu salud mental y conversaciones con profesionales de nuestro Colegio de Terapeutas en Hipnosis de Sanación. Bienvenidos. Muy bienvenidos a esta nueva conversación, a un nuevo episodio de nuestro podcast Camila Healing. El día de hoy vamos a platicar de un tema poco reconocido, del cual podemos encontrar cada vez más información, pero es muy importante tener una información contundente, integrada, y es la ginecología funcional integrativa, el tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a tener una gran invitada. Ella es parte de la Asociación Mexicana de Medicina y Estilo de Vida, la AMEV, a través de congregación o comunidad a través de la cual nosotras nos conocimos. La doctora María Ayumi Ito Nakashimada tiene estudios como médico cirujano por la Universidad de La Salle, ginecología y obstetricia por la UNAM. Además es ginecólogo certificado y recertificado por la Federación Mexicana de Ginecología. Tiene además una maestría y actualmente está cursando el doctorado en medicina funcional integrativa. Es instructora certificada de Qigong por la plataforma FE Harvard Escuela Heriberto Laoshi de Japón. Y le quiero dar la más amplia bienvenida a Ayumi a esta conversación el día de hoy. Muchas gracias, Cami. Soy tu fan, Ayumi, porque creo que la integración que realizas en tu práctica médica es maravillosa y es de gran valor para la salud ginecológica femenina el día de hoy. Me encantaría comenzar compartiendo cómo llegaste tú a la ginecología o a este viaje de irte especificando, ¿no?, dentro de estos temas. ¿Cómo llegaste acá? Principalmente por mi historia personal. De niña yo tenía miedo a menstruar y tenía miedo a quedar embarazada. ¿Quién me iba a atender? ¿Qué iba a sentir? Tenía miedo al dolor. Y me metí a estudiar medicina para encontrar respuestas. Y así fue que poco a poco encontré este camino en la ginecología. Pero cómo llegué a la funcional integrativa fue por mi propia historia, en donde después de un parto pierdo la vista, me quedo ciega, no sabía qué me estaba pasando. Después entro después de la residencia, llego a un lugar que se llama Morelia, empiezo con inflamación y yo no sabía qué me estaba pasando, y de pronto, pues, diagnóstico de lupus, diagnóstico de endometriosis, miomatosis, dolor pélvico, me operan, pierdo el útero y seguía con inflamación, no sabía qué me estaba pasando. Y después de operada seguía con dolor, con inflamación, tampoco tenía respuestas. Y fue una búsqueda de investigar en las plataformas, en la universidad, y llegué a la MEV, ahí te conocí. Y ahí encontré parte de la respuesta, que me tenía que ir más profundo, sí, porque la cirugía no fue suficiente, porque la suplementación no fue suficiente, porque las hormonas no eran suficientes, porque el descanso, el sueño, y tuve que ir más profundo hasta llegar a la hipnosis y encontrar respuestas ahí. Qué maravilloso cómo la mayoría de quienes nos dedicamos como profesionales de la salud en diferentes expertise, comenzamos motivados por experiencias ya sea personales o cercanas, ¿no? Me quedo con tus palabras iniciales de llegué aquí por miedo a los procesos naturales de la mujer, ¿no? Miedo a menstruar, miedo a embarazarnos, miedo a sentir dolor y luego miedo a dar a luz y a la menopausia y miedos que
culturalmente hemos absorbido muchos de ellos por mitos y falta de información, ¿no? ¿Cómo podrías tú, ya un poquito desde tu abordaje, observar este tema del miedo en la mujer? ¿Te siguen llegando muchas mujeres con esa misma curiosidad o con esos mismos miedos? Así es, el miedo al embarazo, al parto. ¿Cómo van a ser mi hijo? Y mucho miedo. Desde la toma del Papá Nicolau, miedo al resultado, miedo al dolor que se va a sentir cuando me vayan a tomar la muestra. ¿Qué va a pasar si me sale un papiloma? ¿Qué va a pasar si me sale un cáncer? Mucho miedo. Sí, el miedo de alguna forma creo que ha sido un muro difícil de calar, difícil de derribar para la medicina preventiva, ¿no? Porque entonces el miedo nos paraliza y nos impide a veces tomarnos exámenes a tiempo o informarnos correctamente para tener procesos más integrativos, más saludables. Así es, muchas mujeres dejan de hacerse estudios por miedo. Y dejan pasar un tiempo valioso en donde se puede hacer un diagnóstico y un tratamiento oportuno. ¿Cómo entonces desde una ginecología funcional podemos abordar el miedo y comenzar a naturalizar los procesos que las mujeres vivimos y para los cuales nuestro cuerpo está intrínsecamente diseñado? Primero escuchar ese miedo, ¿no? Enfrentarlo y entender de dónde viene. ¿Por qué tengo miedo a hacerme este estudio? Y ahora sí que regresar a la respuesta inicial. ¿Por qué te detienes y por qué no avanzas en esa situación de inseguridad? Y escucharte. Pero te tienes que atender. Totalmente. Sí, y es prevención. Y la invitación es a todas las mujeres que no se han hecho un Papá Nicolau, vayan a hacérselo. Todas las mujeres que no se han puesto la vacuna contra el virus del papiloma humano, pónganselo. Les va a proteger contra 9 tipos de virus. Pero esa no es toda la prevención. La prevención está en tu mente y en tu sentir. ¿A quién le vas a entregar esa parte de ti? Porque es en el momento que tú te relacionas con una persona, te puedes relacionar no nada más en cuanto al cuerpo, el físico, las sensaciones. Te traes toda su historia de los bichos que traes cargando. Y entonces hazte mujer consciente de que si ya tuviste contacto con una persona, ve a hacerte los estudios de transmisión sexual y del virus del papiloma humano. Y no está por demás decir el VIH y hepatitis B y C. Totalmente. Este miedo que además está infundado por una cultura que luego nos puede catalogar bajo los diferentes diagnósticos, ¿no? Si hay enfermedad, entonces ya es una catástrofe y entonces nos da miedo cómo abordar ese tema. O si hay una enfermedad, una condición de transmisión sexual, es una vergüenza o culpa o nuevamente nos genera este juicio no solamente de nosotras a nosotras mismas, sino que de la sociedad. ¿Qué hay de Así eso? es, sí, se llama estigma. Se queda estigmatizada. Y el mucho sentir de las mujeres es, me siento sucia, me siento traicionada y tengo miedo de volver a rehacer una relación por miedo a contagiarme. Totalmente. Me acuerdo que me diagnosticaron papiloma por ahí de los 18, 19 años y fue un diagnóstico muy violento porque la doctora que me dio el diagnóstico, junto con brindármelo, me juzgó, ¿no? Me regañó y me juzgó. Me dijo, ¿qué haces? Que te estás contagiando y bueno, y me hizo sentir tremendamente mal. En vez de asumir junto con el diagnóstico, pues un proceso de cambio de conciencia que luego claramente ya no llevé con esa doctora que me maltrató, sino que me moví a la medicina funcional, ¿no? Todavía estábamos hablando en épocas pre-vacuna del papiloma
y que hoy se puede poner a bastante temprana edad, ¿verdad? Sí, a partir de los 9 años, 9, 10 y 11 años, donde el sistema inmune está listo para reconocer y prevenir y proteger. Esta parte del virus del papiloma humano es muy importante comprender que hay más de 200 tipos y cerca del 70-80% de las mujeres se pueden contagiar con cualquier tipo del virus del papiloma humano y lo eliminan, pero un porcentaje no lo logran. Y entonces, ¿cuál es el mensaje del virus del papiloma humano? Que hay un sistema inmunológico deficiente. La mayoría de las infecciones son transitorias, como una gripa, pero aquella mujer que tiene inmunosupresión, deficiencia de vitamina D, mal estilo de vida o simplemente un sistema inmunológico deprimido, porque la mujer está deprimida, le va a estar apareciendo el virus del papiloma humano. Totalmente. Entonces, pueden curarse, pero si su sistema, o sea, le pueden hacer tratamientos. Anteriormente se usaba la congelación, la electrocirugía. Ahora ya hay medicamentos muy avanzados que tienen plantas ancestrales fusionadas con biotecnología que eliminan el virus del papiloma humano. Pero si esta persona, su sistema inmunológico está deprimido, le regresa. Exacto. Y entonces se puede llamar 16 el virus y después 58 y después el 32. Y es un estudio muy interesante y fue el primero en la República Mexicana, fue tipificar los virus del papiloma humano, y antes se pensaba que el 16 y 18 eran los más prevalentes y encontramos que había un número, una ensalada, ahora sí que un cóctel de virus, de todo tipo de virus. Entonces uno puede tener la suerte de contagiarse del 16, del 18, del 52, del 45, sanarse y volverse a infectar. Pero ¿por qué es ese patrón? ¿De dónde viene ese patrón que no sale la infección? Y atrás de esto se llama sistema inmune y estilo de vida. Me parece maravilloso lo que comentas, Ayumi, porque fue también parte de mi experiencia cuando adquirí el virus. Estamos hablando de fines de la década de los 90, y obviamente previo a la vacuna y otro tipo de conocimientos funcionales y de medicina, pero lo que me dediqué por años fue a cambiar mis hábitos de vida, o sea, a grandes rasgos. Cuando digo cambié la alimentación, cambié mi salud mental, me volqué a la meditación, a desintoxicar mi cuerpo, a obviamente tomar más conciencia de mi salud sexual, higiene y muchas cosas más que finalmente me permitieron realizar esos cambios para subir el sistema inmunológico, ¿no? Pero sin embargo, siempre somos proclives a volvernos a contagiar de ya sea papiloma o alguna otra condición o enfermedad de transmisión sexual. Así es. Ahora sí que, como dicen en la vida, si no aprendiste en una, en la siguiente va la misma lección, y si no te cuidas, va a regresar la infección. Y la pregunta más frecuente es, bueno, si yo tengo papiloma, mi pareja también. Y resulta que somos diferentes. Los hombres son los transmisores y las mujeres somos las que expresamos la infección. Y los hombres, si bien son transmisores, digamos como portadores, ¿no? Entonces ellos no tienen ninguna noción o pueden tener ninguna noción. ¿Cómo podemos saber si son portadores? Ahora sí que hay que preguntarles cuántas parejas han tenido y si se han protegido. Y pedirles que se vacunen también. La vacuna entonces también es para... Sí, debe de ser universal, hombres y mujeres. Qué maravilloso. Eso es súper importante, hacer un llamado a vacunar a los hombres desde chiquitos que puedan ser portadores, ¿no? Eso es realmente parte de una medicina integrativa y funcional, pensar que existe esa responsabilidad que les va finalmente no solamente ayudar a ellos, sino que a sus comunidades a tener una salud sexual más llevadera y más placentera. Así es, y yo le llamo a esto etiqueta sexual. O sea, antes de tener actividad sexual o un contacto, hacerse un panel de un rastreo de todas las infecciones de transmisión sexual, porque ya después que llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 parejas, ya no sabes. La pregunta es ¿quién me lo pegó? ¿Cuánto tiempo tiene? Y la pregunta de doctora, ¿cuánto tiempo tiene? Va enfocada a ver para poder saber quién se lo pegó. Uh-huh. Si tú no te hiciste ese chequeo, pues ahora sí que no hay forma.
Claro. Simplemente ahí está y hay que atacarlo, hay que poner manos a la obra para salir de esa infección. ¿Alguna recomendación que nos puedas brindar, ya que muchas veces a lo mejor tienes recomendaciones previas o ya que nos hemos contagiado de alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿tienes alguna recomendación? Bueno, antes de contagiarse es el uso del preservativo, siempre de principio a fin, o sea, no se lo quitan ni para, ahora sí que hay que usarlo antes de entrar y al salir, o sea, nada que me lo quito, me lo pongo y no, o sea, es de principio a fin. Esa es la recomendación número 1, la protección, ¿no? Y la segunda es que estén todos vacunados y hacerse pruebas. Si ya tuviste el contacto, hazte pruebas. Uh-huh. Hay una prueba que se llama PCR de infecciones de transmisión sexual que te hace una búsqueda completa de esas infecciones y trátate a tiempo porque los efectos secundarios o más bien digamos las consecuencias de una infección no tratada o no detectada puede ir desde una enfermedad pélvica inflamatoria hasta una perforación intestinal por esta infección no tratada y una esterilidad que puede terminar hasta en histerectomía por no tratarse. El miedo a no contar o no atravesar la culpa o hacernos responsables de nuestras decisiones o falta de información en las mujeres de nuestra salud sexual nos puede llevar a tener un gran detrimento en la salud, inclusive la muerte, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos platicando con Ayumi es tremendamente importante, que se pueda hablar y que se pueda hablar en las familias, ¿no? Así es, así es. Y ya que entonces nos hemos contagiado de alguna condición de transmisión sexual, ¿cuáles serían tus recomendaciones? 1, ir al médico, que se revisen el tratamiento de acuerdo a la infección que tengan. Y la otra es, suban su sistema inmune. Como tengan un estilo de vida saludable, coman sano, pero luego hoy en día no sabemos qué es comer sano. O sea, las frutas, las verduras, en porciones adecuadas, en los horarios adecuados. Tengan un estilo de vida que es exponte al sol, vitamina D, camina, muévete. Hay que bajarle el estrés, porque el mismo estrés es, ya yo estoy viendo a la paciente que vienen con su diagnóstico de papiloma y ya se están viendo hasta de qué color va a ser la corona que le van a poner cuando se muera y eso no va a pasar. Uh-huh. Porque digo, lo que va a hacer este virus no te va a matar, pero tus pensamientos te pueden llegar a inmunosuprimir y ahí sí el virus se va a aprovechar para hacer de las suyas. Entonces es primero tener la mente en calma, es algo pasajero. Te aseguro que si tú llegas a tiempo con tu doctor o con tu doctora, va a tener la solución y de esto no te vas a morir. Pero el no atenderte y el crearte imágenes, películas en tu cabeza y subir tu cortisol por solamente imaginarte que te está invadiendo un cáncer, un alien ahí, porque muchas se lo imaginan así. Yo las veo y me platican con sus rostros de terror que tienen el papiloma y no es así. Es mucho más la ansiedad, el miedo de lo que lee en internet y que todo acaba en cáncer, que muchas veces no es así. Que bajen su ansiedad, se vayan a tratar, se relajen y suban su sistema inmune con el ejercicio, pueden tomar té verde, coman sano, de colores, color verdes principalmente. Me encanta lo que dices y además agregaría, busquen una doctora, una ginecóloga de cabecera como tú, ¿no? Alguien que realmente las vea de una forma respetuosa, primero, al proceso que estén llevando y siguiente, que tenga una visión integrativa y funcional, como está diciendo Ayumi, que incorpore todos estos otros aspectos como la salud mental, la suplementación, correctos hábitos de vida que nos van a permitir que esa condición sea un desafío pasajero que luego incluso, como yo les estoy abiertamente compartiendo, que me dejó un buen aprendizaje y me hizo modificar hábitos que hoy ya los incorporé en mi vida. Así es, este virus te trae a ti que lo estás, o que cerca del 80% de las mujeres que están en vida sexual activa tienen o están padeciendo o lo están eliminando, traen un mensaje para ti. Uh-huh. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué lección te va a dejar esa infección? Uh-huh. Y te aseguro que cuando estés enfrentando eso, te vas a proteger. Me encanta.
Y así con los diferentes procesos que vamos viviendo las mujeres, ¿no? Retornando un poquito a tu historia, me gustaría que nos platiques un poco más de cómo trabajaste este posparto tras el cual pierdes la vista, ¿no? Y te lleva a darte cuenta que está esta otra visión integrativa que faltaba en tu conocimiento y en tu práctica personal. Sí, en el primer parto hubo mucho estrés entre la residencia, el cumplir como mamá, el ser esposa, ¿no? Y bueno, de ahí afortunadamente salí gracias al tratamiento médico, pero yo no entendía la señal. Hasta más adelante que empiezo a tener sangrados muy fuertes, muy abundantes, y yo como médico pues me automedicaba, y pues algo para que no sangre, para que no duela, y así, hasta que ya el útero gritó y dijo, bueno, ya no más, y pues una histerectomía, ¿no? Y al final mi amigo, mi compañero me dijo, oye, tenías miomas, tenías adenomiosis, que viene siendo una endometriosis en el útero, porque la capa del útero se infiltra por las glándulas del endometrio y empieza a sangrar y a sangrar y a sangrar, y pues ya son sangrados que la mujer se va acostumbrando. Así es que sangró mucho, y este es el mensaje para todas las mujeres. Las menstruaciones no deben de doler. Si sangras mucho, algo está mal. No te acostumbres a sangrar mucho. Ve a que te revisen. Totalmente. La endometriosis es tremendamente masivo, ¿no? Sí, es una expresión de disfunciones, es un proceso del cuerpo sistémico, quiere decir que hay una disfunción inmunológica, una disfunción hormonal, una disfunción metabólica, y ahora sí que la orquesta del cuerpo no está bien, ¿no? Por eso los procesos hormonales, hay una resistencia a la progesterona, hay focos y lesiones que avanzan hasta algo que se llama fibrosis. Haz de cuenta que es cemento, bueno, fibrosis, fibras y fibras, se pone duro y es un tejido inflamatorio que causa mucho dolor e incluso incapacitantes. Imagínate estar con dolor una tercera parte de tu vida, ¿no? Porque si sumamos los 5 o 6 días de la menstruación durante un año, ¿cuánto tiempo la mujer que vive con endometriosis tiene dolor y se acostumbra a ello o minimizan? Afortunadamente ya hay instituciones que hacen visible esto, y hay cirujanos capacitados que tienen experiencia para este tratamiento. Y aquí voy, que yo pasé por ese proceso de miomatosis, endometriosis, adenomiosis, y seguía el dolor. Ya me habían operado y seguía el dolor. O sea que los focos estaban ahí. Y que fue que empezar a buscar ahora sí que la respuesta en la medicina, en otras medicinas, y fui integrando esto, porque ahí no acabó el problema. Siguió algo que se llama lupus. Y después se llama Hashimoto, es una autoinmunidad, o sea, exceso de inflamación. Y era la inflamación entre el estilo de vida, entre el estrés de ser ginecóloga, mamá, ¿no? Wow, qué poderoso, porque finalmente nos damos cuenta que no basta con una histerectomía, no basta con extraer un órgano o, como comillas, quitar el problema. El problema no se quita si extraemos un órgano o un quiste o una porción, ¿no? Hay que ver al ser humano en su integralidad, en su historia. Cuéntanos un poquito de cómo fuiste haciendo, si gustas, esta exploración de tu propia historia, ir traqueando desde dónde venía esto. Sí, fue, bueno, muy, ahora sí que enseñanzas de vida, ¿no? Que al final me di cuenta que no comía bien, tenía un estilo de vida saludable, más o menos. Ya después empecé a hacer ejercicio, a correr maratón, a comer bien, a hacerme jugos de manera intuitiva y buscando respuestas, porque al final acabé con medicamentos polifarmacia, Plaquenil, azatioprina, meticorten, mucha inflamación. Vete a hacer estudios porque tus ojos puedes tener problemas con los ojos, vete a hacer estudios en el hígado, y
Y ahí fue cuando dije, momento, aquí hay algo que no está bien. Claro. Y fue buscar qué es la endometriosis, de dónde viene, buscar tratamientos que pudieran dar solución. Y sí, de ahí fue la tesis sobre endometriosis en la medicina funcional integrativa, y encontramos que hay varias herramientas poderosas, que es desinflamar el cuerpo. O sea, ¿cómo se desinflama? A través de una alimentación consciente, a través de respetar los ciclos de alimentación, del sueño, del ejercicio. El movimiento es fundamental, y todavía faltaba ahí. Uh-huh. Y así fue que te conocí, Cami, uh-huh. que decía, sigue el dolor. O sea, ¿qué más? Las hormonas, el balance, la suplementación, y seguir el dolor. Hago una pausa para recordarte que tenemos un colegio de terapeutas que reúne a los mejores profesionales de salud integrativa, expertos en hipnosis de sanación. Puedes encontrar a estos expertos en todo el mundo y están en la página web hipnosisdesanación.org. Explora esta página y pide la cita con el profesional más cercano a ti o quien tú desees. Son maravillosos y somos todos parte de este colegio de terapeutas y de nuestra fundación Healing Hipnosis. Antes de que nos continúes compartiendo esto que es tan valioso y tan personal, pero a la vez nos ayuda a tantas mujeres que nos conocimos justo en un momento en que ambas estábamos explorando capas profundas de diferentes desafíos y condicionamientos en nuestra vida, ¿no? Y a veces, además, quiero destacar que tú eres una mujer a quien admiro mucho y eres muy disciplinada, ¿no? No sé si lo eras antes, pero ahorita eres tremendamente disciplinada. Entonces, claro, debe haber sido muy impresionante en tu ser como médica, luego como mujer de un background también japonés, ¿verdad? Con tu disciplina, no sé, siento el encontrar o saber que habían cosas todavía más allá. Había información, había memoria todavía más allá. Así es, fue una experiencia que no tiene palabras, porque ya yo he escuchado sobre la memoria celular, pero ¿hasta dónde llega la memoria celular que está en tu ADN y se puede despertar? Esto me llevó a comprender un poquito más de dónde viene ese dolor, o sea, de dónde venía ese dolor que no tenía explicación, que de verdad, después de cirugía te seguía con el dolor y fui a dar al tomógrafo. ¿No? Wow. No había nada, no había hemorragia, no había ninguna complicación operatoria y seguía con el dolor. Y bueno, parece ser que pues un nerviosito ya, y después de eso seguía el dolor. Uh-huh. Los órganos tienen memoria, ¿no? O como incluso no importa que los extirpemos, hay cierta memoria que ahí continúa y que, como bien dice, se puede traquear a nuestra infancia, vientre, pero más allá, ancestros de ambos linajes y más allá, memoria colectiva, vidas pasadas. Así es. Y ahora que comprendo toda esta parte, yo como ginecóloga dije, bueno, pues si el órgano está mal, se retira y listo. Y mucho tiempo lo dejé así, hasta que en un momento me llamó la atención porque escuché hablar sobre el hielo y la inmersión y la inflamación y todo, y me acerqué con Juan Pablo. Uh-huh. Y hice la técnica, y ese día vi a mi útero y tenía ya cerca de 7 años que me habían operado. Pero yo después hice conciencia que nunca me despedí de él. Uh-huh. ¿No? Y lo vi en color y así, ¿no? Y después recordé, dije, claro, aquí estuvieron mis hijos. Y hasta un bebé que perdí, que lo dejé en el olvido, y hasta en ese momento que hice conciencia, lo vi, lo despedí. Le dije, Juan Pablo, fue algo muy bonito. Me abrió la mente, me pude despedir de mi útero. Wow. El cuerpo lleva la cuenta, como dicen, y nos va diciendo lo que necesita, ¿no? Si estamos atentos, conscientes, alertas a través de diferentes prácticas de introspección, de bienestar y salud, como por ejemplo los hielos, la hipnosis, medicina funcional, podemos ir encontrando estas diferentes capas de aquello que todavía nos falta honrar, cambiar, agradecer,
Por cierto, saludamos al Señor de los Hielos, Juan Pablo, que también es parte de la MEV y nos trae tanta conciencia en nuestro grupo. Y Ayumi, cuéntanos un poquito, ¿qué te encontraste luego a través de la hipnosis? Sí, tomé el taller contigo en uno de los congresos y sentí que teníamos que hacer algo juntas. Y fue que te llamé y nos vimos en Morelia. Y ahí en esa sesión que nos llevaste de la mano y la memoria habla. Yo no lo podía creer, pero sí lo estaba viviendo. Dijo, pues mi cuerpo me está hablando y me está dejando ver de dónde viene esa memoria celular que está guardada ahí de, imagínate cuántos años han pasado para que tu ADN esté aquí y cuánta memoria se quedó guardada en tus células con el fin de protegerte y de dejarte un mensaje. Y para mí fue algo muy revelador en donde yo pude ver y entender de dónde venía. De repente, te voy a ser honesta, yo no sabía de dónde venían esos intentos de suicidio desde niña. ¿Por qué? Porque sentía yo ganas de ir y encajarme un cuchillo. A mí eso me daba miedo y decía, yo creo que estoy loca. Pero ahora que hicimos la hipnosis, volví a ver eso y me detonaba eso cada que había algo de deshonor. Y claramente vi que sí, en algún momento fui alguien que vivió eso y se tuvo que eliminar, ¿no? Y ya lo comprendí, le di las gracias por dejarme ver de dónde viene, porque estaba en mi memoria celular y ya no me da ansiedad después de pensar, me voy a morir, me voy a matar. No, lo entendí y lo dejé, ¿no? Lo dejé ir y ahora le agradezco porque fue como otra capita más que se me quitó y nunca más esas memorias de quererme suicidar. Qué increíble. Ese, corrígeme si lo estoy entendiendo mal, pero ese suicidio por amor, por honor, en Japón le llaman harakiri, ¿no? El harakiri, así es. Wow. Entonces tú habías vivido esa experiencia en alguna encarnación o de ancestros, quién sabe, pero viajaba en tu ADN y era parte de ciertos pensamientos intromisivos que venían naturalmente de tu subconsciente. En el momento que pasaba alguna cuestión de deshonor, que yo me sentía menos, se me activaba, yo no sabía de dónde venía. Y en esa experiencia de hipnosis me regresó el dolor. Quería irme por un ketorolaco, pero decía, no me está pasando nada, ¿de dónde viene? Entré a la hipnosis y se me fue bajando. Una cosa increíble. Y esa fue pues un mensaje de la memoria celular. Y pues ahora sí que las enfermedades y los detonantes puede ser una memoria celular que yo te invito a explorarlas y a entenderlas, porque así fue que yo dejé ir esto de dónde venía. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y además como saber que mucho de lo que estamos, no me gusta la palabra padeciendo, pero que en el presente sentimos que nos está desafiando, ¿no? Son grandes posibilidades de aprendizaje, de modificar, de resiliar y de hacer algo mejor de nosotras mismas. ¿Qué sucedió después de esa hipnosis? ¿Sucedió algo físicamente en ti? ¿Los dolores tuvieron un cambio? ¿No regresaron? ¿Qué pasó? Comprendí de dónde venía esa idea suicida, porque mi esposo me hacía burla, oye, es que son unos kamikazes, o sea, se quieren suicidar por honor, y tú de dónde tendrás todas esas ideas, y pues ya. Ahí fue la parte de la respuesta, ya no más volví a tener que me quiero suicidar. Claro. Estoy tranquila, sé de dónde viene, y eso me dio mucha paz y mucha calma, y dar el siguiente paso. Decirle gracias porque me estás diciendo aquí estoy fallando, pero no por fallar tengo yo que eliminarme. ¿No? Es un aprendizaje y vamos para el que sigue. ¿No? Es un detonante que te dice estás fallando, ok, pero tengo la oportunidad de seguir adelante. Qué precioso. Y
hay algo que muchas veces me preguntan sobre la hipnoterapia, y es que cuando tienes estos encuentros o tomas conciencia de estas memorias más profundas, sí existe inmediatamente un nivel inhibidor, ¿no? Pero también el solo hecho de ver, de saber, nos permite tener primero la información, que es muy empoderante, saber de dónde viene lo que dices, ¿no? Saber que no hay algo mal en nosotros, que era parte de nuestra memoria que seguía confluyendo y que más bien aquello que nos estaba, entre comillas, molestando o enfermando, es una protección que ya no nos protegía. Y es por ello que la podemos modificar. Por ello que emerge la sintomatología. Así es hacer consciente tu detonador para ser consciente, ¿no? De por qué está sucediendo eso y transformarlo. Eso es lo que le llamas la neuroreprogramación. O sea, saber de dónde viene y cambiar esa conducta. Claro. Y porque entonces, para quien no conoce mucho de hipnoterapia o recién están entrando en el tema, no es que vayamos a borrar una memoria anterior, ¿no? Sino que incorporamos esa memoria. Así ya sabemos de dónde viene y eso nos va a permitir, como dice Ayumi, tomar decisiones bajo nuestro libre albedrío, ¿no? Tomar decisiones más propositivas o diferentes que modifiquen nuestros hábitos y generar una nueva neuroplasticidad e incluso una nueva neurogénesis, ¿no? Crear nuevas redes neuronales quizás donde antes no las habían o modificar las que anteriormente habían. Sí, es una nueva conducta y eso genera mucha paz, mucha tranquilidad. ¿Recomendaciones para la endometriosis que nos pudieras dar? Estilo de vida, una alimentación antiinflamatoria, revisen su intestino, cómo está funcionando su intestino, vean sus emociones y hay que individualizar a las pacientes. Siempre. Finalmente. Pero la recomendación sí es una dieta antiinflamatoria, incluyan cúrcuma, jengibre, ejercicio, meditaciones. A veces no es suficiente y se necesita de acudir a terapias combinadas, como puede ser aceites esenciales, acupuntura, ejercicios de tai chi, y hay un sinfín de ahora sí que de fitofármacos, digámoslo así, el jugo del noni pudiera ser que pueda ayudar. Y hay otras formas de ayudar a las mujeres con endometriosis, por ejemplo, resveratrol, magnesio, cúrcuma, creo que ya lo repetí. Sí, totalmente. Pero me gusta lo que mencionas, perdón, te interrumpo. Sí, omega 3 de buena calidad. Que la suplementación, no queremos dar un set de suplementación general para todos porque hay que verlo individualmente, ¿no? Así es. Eso es bien importante. Tampoco con los suplementos empezarnos a automedicar porque hay algunos que no nos van a servir o hasta nos pueden no servir, ¿no? Así es, hay que ver la genética, la biología y el entorno de la paciente, ¿no? Cómo está su entorno, porque muchas veces es un entorno tóxico. Claro, ¿no? Y el cuerpo básicamente te está generando esa inflamación para protegerse, por ejemplo, del entorno tóxico. Así es, y lo principal es que cuiden su intestino, cuiden lo que comen. Maravilloso, como todo ese eje, ¿no? Polivagal nos muestra que se va conectando todo en nuestro cuerpo. Sí, la microbiota es súper importante en esta parte de la salud. Y si vamos pasando de la endometriosis, casi que me voy a ir un poquito hacia atrás, porque para llegar a una endometriosis quizás habíamos comenzado con miomas, habíamos comenzado con sangrados abundantes, dolor pélvico crónico, dolor en la menstruación. Y eso no debemos de normalizarlo. Se van acostumbrando a, ay, me duele, me tomo una pastilla. ¿Y cuántas pastillas llevan? Los anticonceptivos nos ayudan en estos procesos, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Mira, desde la parte alópata se utilizan los anticonceptivos, pero desde la parte funcional, los anticonceptivos finalmente vienen siendo disruptores endocrinos y dañan la función del hígado. Entonces es como, bueno, le doy los anticonceptivos, va a mejorar. Pero en el momento que se los retire,
va a tener una cuestión en el hígado, una mala detoxificación hepática, le llamamos una estroboloma, que viene siendo un ambiente de estrógenos en nuestro cuerpo, que necesita sacar ese exceso de estrógenos, porque finalmente el hígado el hígado y el intestino son los que se encargan de la detoxificación de ese exceso de estrógenos. Son decisiones muy importantes las que tenemos que tomar las mujeres, ¿verdad? En nuestra salud sexual y ginecológica, porque obviamente tomamos los anticonceptivos para protegernos del embarazo, pero tenemos que acompañarlo de medicina integrativa y funcional para mermar la cantidad de efectos secundarios o buscar otras alternativas si tenemos otros estilos de vida. Así es, completamente, y cada mujer es diferente, pero la base es alimentación. Sí, evitar procesados, evitar exceso de harinas, exceso de azúcares, hacer ejercicio, tener horarios, porque muchas mujeres cometen el error de, bueno, ya comí mucho y dejo de comer para bajar de peso, y ese es el gran error. O comen una vez porque tienen mucho trabajo y, como lo decía, ¿no? Se vuelve una máquina almacenadora de grasa. Y nuestras hormonas son las hormonas y hay que darles sus tiempos, ¿no? Me gusta mucho respetar los ciclos menstruales y yo soy de las que les doy ciclo de semillas para regularizarlas. Les doy recomendaciones de tipo de ejercicios en cada etapa de su fase menstrual. Maravilloso. Yo, desde lo personal, yo decidí a temprana edad dejar de tomar anticonceptivos, puesto que los efectos secundarios que me generaban eran muy, muy elevados, así como también dejé de tomar antidepresivos y otras cosas que me recomendaban, o medicinas que tuviese que tomar para toda la vida, como el famoso Eutirox, ¿no? Que me condenaron y me dijeron, después de tu anorexia vas a tener que tomar esto toda tu vida. Y yo dije, ahora sí que me rebelo. No voy a tomar ninguna medicina para toda la vida, pero voy a cambiar y voy a ser muy disciplinada en mi estilo de vida. Eso es yo se los comparto porque es la posibilidad de una decisión, más requiere de una alta disciplina. Si no estamos dispuestos a hacer esos cambios en nuestra salud mental y en nuestra calidad y hábitos de vida, es mejor irnos por las otras alternativas que tenemos. Así es renunciar a lo que te enfermó. ¿No? Si no estás dispuesta a dejar los helados, los chocolates, los dulces, bueno, sí. No, ahí está el medicamento. Pero si tú no quieres tener esa resistencia a la insulina, hay que revertirlo. ¿Cómo se revierte? Con alimentación, estilo de vida y conciencia, ¿no? O sea, dejar de ser esa persona que la llevó a enfermarse. No naturalicemos el dolor, ¿no? Y sin embargo, a la vez, digamos, el dolor durante nuestras menstruaciones, pero a la vez nuestro cuerpo, como mujeres, está diseñado para generar maravillas cuando confrontamos niveles de dolor, por ejemplo, cuando damos a luz, ¿no? En el parto, nuestro cuerpo, hay que aprender también a tener esa confianza que hablamos las dulas, ¿verdad? Y desde la ginecología, en que el cuerpo va a generar todos los químicos necesarios para contener una experiencia alejada o libre de dolor, o que por lo menos sea temporal y luego sea tremendamente beneficiosa incluso. Sí, al cuerpo dale lo que necesita y te va a responder. Eso hace en el ciclo de las semillas, ¿no? En la primera fase se dan semillas de linaza y de calabaza para mantener un equilibrio de los estrógenos, y en la segunda fase se dan semillas de ajonjolí y girasol para que tengan los minerales necesarios que va a perder en la menstruación. Qué maravilla. Y cuéntanos un poquito más de ese trabajo con semillas. ¿Tú lo trabajas en consulta con tus pacientes? Sí, les recomiendo el ciclo de semillas. Uh-huh. Y yo les recomiendo que sean semillas orgánicas, porque imagínate que estén llenas de pesticidas. Una paciente llegó que trabajaba en fumigar los graneros y me dijo, yo no voy a comer esas semillas porque las fumigo cada mes. Y el aprendizaje fue, consume semillas orgánicas, y ya hay líneas que ya están dedicadas en
en ofrecernos este ciclo de semillas. Qué maravilla. Y complementar, ¿no? Siempre con los diferentes hábitos que les estamos mencionando. Pasemos tantito a la perimenopausia y menopausia, otro proceso que también nos da miedo a muchas mujeres, que está lleno de estigmas, condicionamientos sociales y básicamente el miedo a que no va a ser un buen periodo en nuestra salud ginecológica. Así es. Llegamos nuestra primavera, que es la infancia, el verano, que es la adolescencia, y nos llega el otoño. A todas las mujeres nos llega el otoño y muchas veces da frío. Y son cambios hormonales. Y es como llegar a la conciencia de que ya tu etapa reproductiva se acabó. Y las hormonas también. Pero bueno, también existe esta parte de la terapia de reemplazo hormonal y cada mujer pues es diferente, ¿no? No podemos generalizar, bueno, todas van a utilizar, cada mujer es diferente, pero sí es necesaria. ¿Sabes? ¿Para qué se utiliza la terapia de reemplazo hormonal? Es cuando hay una baja de estrógenos. Ahora sí que yo les digo, imagínate que cada mes te están dando un sueldo para que mantengas tu casa, ¿no? El techo, las tuberías, las ventanas, el piso, y de repente ya no te llega ese sueldo y vételas como puedas para mantenerte. Y los estrógenos se encargan de los neurotransmisores en el cerebro, en la piel, nos empezamos a arrugar, en el colágeno que está entre las articulaciones y los músculos, se empieza a perder masa muscular, y el síndrome osteomuscular de la menopausia es dolor en las manos, en los pies, y van a dar al traumatólogo y les dan analgésicos, y es el síndrome de la menopausia. También da osteoporosis, que es la pérdida del calcio en los huesos, y quien se encarga de eso es el estrógeno. Uh-huh. Y luego el síndrome metabólico, que se nos empieza a subir la insulina y empezamos a acumular grasa en la pancita, pero eso es la falta de los estrógenos. Y entonces la terapia de reemplazo hormonal es como para ayudar, ¿no?, a ese mantenimiento fisiológico en lo que se va acostumbrando a una etapa que no va a haber estrógenos. ¿Alguna recomendaciones que pudieses tener para la etapa de la perimenopausia y menopausia? Toda esta transición dura 10 años y puede empezar desde los 30, 35 esos cambios. Uh-huh. Esos cambios de fluctuaciones de estrógeno, progesterona, de repente ven el síndrome premenstrual. Son cambios que si no ponen atención, pues se nos va a ir esa etapa de poderlas apoyar a través del estilo de vida y la suplementación, de poderles dar una buena calidad de vida a estas mujeres, a todas las mujeres. Y la terapia de reemplazo hormonal se individualiza a cada mujer para que tenga ese mantenimiento de nuestra máquina que es perfecta. ¿Existen formas de ingerir estrógenos o precursores del estrógeno? Te lo pregunto desde la ignorancia. Sí existen, pero tenemos que ahora sí que individualizarlo, porque no todas procesan igual. Claro. No procesan igual lo que comen. En algunas les puede ocasionar hasta cáncer, ¿no? Uh-huh. O sea, porque decían, no, pues que los fitoestrógenos y que la soya. Bueno, pero ¿qué pasa si esa soya tiene glifosato? ¿Qué pasa si esa soya, la mujer tiene receptores de cáncer, ahora sí que de estrógenos o progesterona en la mama y le da cáncer? Entonces hay que ser muy precavidos en dar recomendaciones. Lo que sí yo les invito es que tengan un estilo de vida saludable, empiecen a construir su músculo, porque ese va a ser el que les va a ayudar, ¿no?, en toda esta etapa que es estamos entrando al otoño y el invierno. Uh-huh. O sea, que es nuestro activo más preciado, el músculo. Empiecen a construir músculo, empiecen a consumir proteínas de calidad, ya sea veganas o de origen animal. O sea, prioricen las proteínas. Esa es como mi recomendación para esta etapa de la menopausia y perimenopausia, ¿no? La alimentación rica en proteínas. Puede ser vegetal o animal. Y como decía mi maestro en la India, siempre tenemos la promesa de la primavera. Entonces, después del invierno vuelve a llegar la primavera y viene, porque veo a muchas mujeres, incluida mi mamá, que es un ejemplo para mí, tan feliz en su etapa, obviamente posmenopausia, ella tiene 80 años, ¿no? Pero tan radiante, tan saludable,
obviamente lleva un gran estilo de vida, pero ella habla de su proceso de menopausia como un proceso maravilloso, sí, de introspección, de cambio, de acostumbrarse, pero luego como de resurgir a reencontrarse como mujer en una nueva etapa que yo creo que nos tiene que también fascinar. Esta es una etapa muy desafiante para la mujer porque vienen los cambios y el nido vacío en algunas mujeres. Y las mujeres que decidieron no tener hijos es un cambio en sus hormonas, en su cuerpo. Y una paciente me hizo consciente de esto. Oye, Yumi, me acabas de dar un diagnóstico que me dolió. Y yo, ¿pero por qué estás en menopausia? Me dolió saber que ya voy a ser vieja. Uh-huh. Y no necesariamente así, sino que son etapas de la vida y esta etapa nos volvemos más intuitivas, ¿sí? Más conscientes de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, de que debemos de dejar algo, ¿no? Y hacer algo. Y venimos a vivir la vida. El otro día estaba también con una paciente trabajando su proceso de aceptación de la menopausia y también un manejo de hábitos y de sintomatología, y finalmente su cuerpo y su alma le dio el mensaje de que ahora estaba apagando esa actividad para llevarla hacia su entrecejo y hacia su corazón, que ahora venía una etapa de alta conexión con su alma, con su intuición, como tú lo dices, pero fue tan bonito, tan claro verlo ahí, como el alma y el cuerpo le hablaba y le decía, hay algo que se está apagando, pero es una energía que va a ascender a otros campos de tu ser que ahora son más, que requieren de esa energía, como tu corazón y tu entrecejo. Así es una nueva etapa y hay que explorarla y disfrutarla porque cada etapa es diferente. Es una dicha platicar juntas, platicar contigo, Ayumi. Creo que nos queda mucho por explorar, tenemos hartos temas más que tratar, pero les quiero invitar a que sigan a Ayumi en sus redes, por favor, la busquen, das también terapia online. Y bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Estoy en Morelia, Michoacán, en Star Médica, y me pueden encontrar como Ayumi-Ito-MD en mis redes sociales en el Instagram. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ayumi. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Gracias por abrir tu corazón, pero además por brindarnos todas estas herramientas de forma tan profesional y tan compasiva. Te quiero mucho. Muchas gracias. Si quieres profundizar todos estos temas maravillosos para tu salud mental e integrativa, tenemos un instituto online con cursos sobre hipnosis de sanación y otras técnicas para ti. Búscanos en la página web www.camilahealing.com. Ahí vas a encontrar cursos como Hipnosis 1 e Hipnosis 2, que son los básicos, el ABC de la hipnosis. Encontrarás el curso de Mastery para aprender autohipnosis, así como el curso Más Allá o Beyond, que te enseña la ciencia atrás de esta poderosa técnica de neuroprogramación. Te espero en nuestro instituto online en www.camilahealing.com.